agradecer enormemente a Silvia Mancini por la invitación a un congreso de museología, no siendo yo museólogo. Yo en todo caso hago museología, pero no soy museólogo. Devine por necesidad en esto a partir de mi experiencia laboral y del arranque profesional, convocado por otra persona que iba a estar acá en la mesa, el director del Museo de Ciencias Naturales de San Juan, que es el doctor Oscar Alcover, que ya tenía otros compromisos y tuvo que retirarse. Entonces, antes que nada, agradecer esa deferencia de tenernos en cuenta a los museólogos que hemos devenido en esto y no nos hemos formado. Intuyo que en la sala hay muchísima gente que no conozco, pero que debe tener una experiencia parecida a la mía, así que me gustaría saber primero quiénes trabajan en museos de los que están. Yo levanto la mano, quiénes más están, así nos reconocemos y podemos saber con quiénes hablamos. Ok, un montón. ¿Y quiénes son de otro lugar, de otra provincia, de otro país? Bastante. Bueno, qué bueno, bienvenidos y gracias por escucharnos. Esta mesa iba a estar como decía el título, es del patrimonio paleontológico, y entonces iba a estar conformada por el director del Museo de Ciencias Naturales, Oscar Alcover, y por el director o el interventor del ente provincial Ischigualasto. Saben ustedes que Ischigualasto, o el Valle de la Luna, como se lo conoce en otros lugares, es patrimonio de la humanidad junto con Tarampalda. Y el gobernador de San Juan tiene la inquietud de que esto que se declaró en 2000 se convierta en un lugar de referencia nacional, como es Cataratas, como es el glaciar Perito Moreno, como es la península de Valdés, que también son patrimonio de la humanidad y tienen una afluencia turística y generan un negocio formidable desde lo turístico. Entonces él está muy empeñado en lograr que nos convirtamos en eso. Con lo cual, Silvio estaba por el ente, que es hoy me enteré por las disertaciones anteriores, que es este museo de territorio, ¿no? Que sería el sitio patrimonio de la humanidad, y él representa a esa institución. Oscar, por toda la investigación científica que el museo viene haciendo, el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, viene haciendo desde hace 30 años, y más si se consideran trabajos previos. Y la idea de invitarme a mí es porque yo estuve a cargo de un nuevo museo que se va a hacer en San Juan y que se llama Museo Paleontológico Ischigualasto, que lo que hace es articular en la ciudad, una experiencia turística que trabaje en tándem con Ischigualasto. Es decir, la gente hoy mayoritariamente llega a Ischigualasto directamente, sin pasar por la ciudad, y la idea es que llegue a Ischigualasto, que en el centro de interpretación de Ischigualasto, que también se está mejorando, se entere que en la ciudad hay un museo dedicado exclusivamente a poner en valor todo aquello, con mucha más infraestructura y con un montón de cosas que ahora les voy a mostrar en un video, y entonces se tienden a quedarse un día más, que esa al cabo es la idea de un estadista como es Gioja, de pensar en el desarrollo turístico, cultural, porque si más gente viene, más plata queda en la provincia y más plata puede destinarse a la investigación paleontológica. De hecho, hoy mismo, a la misma hora que estaba prevista mi disertación, a las 11:30, se firmó un convenio entre la provincia y el Museo de Ciencias Naturales, por medio de la Secretaría de Ciencia y Técnica, financiando campañas paleontológicas de acá en adelante. Hoy se comprometieron 250.000 pesos, lo cual es un montón de plata para la investigación paleontológica. Así que felices porque fue un día de confluencia de dos cosas, estábamos llamados desde dos sitios distintos. Así que bueno, todo este palabrerío es para introducirlos también en un video que estoy interesado que vean, que resume de una forma muy gráfica el trabajo que estuvimos haciendo con todo un equipo al que yo lideré, pero la idea surgió del equipo. Así que los invito a que miren MPI. El Museo Paleontológico. El Museo Paleontológico Ischigualasto es mucho más que una sala de exhibición. Es un ícono del San Juan que hace punta en la investigación científica,
la tecnología y la divulgación del conocimiento. Nace en San Juan el museo de dinosaurios más importante de Sudamérica. La muestra, donde se cuenta el origen de los dinosaurios, es el corazón mismo del museo. Cine y sonido envolvente, realidad virtual, proyecciones holográficas, mapping y nuestros tesoros fósiles, creando una experiencia de inmersión sin precedentes. Para el armado de la exhibición se convocó a 20 profesionales, entre paleontólogos, arquitectos, cineastas, sonidistas y expertos en efectos visuales. 6 meses de trabajo conjunto destinados al diseño de este fascinante viaje al Triásico. Conformar un equipo interdisciplinario en algunas temáticas que son, digamos, de muy poco desarrollo a nivel mundial inclusive. Una de las cosas que justamente nos hacía sentir orgullosos es que la muestra Titanes de Ischigualasto estaba completamente resuelta acá en la provincia. Queremos mantener esa apuesta para el Museo Paleontológico de Ischigualasto y que muchos de ellos han aceptado el desafío de especializarse ad hoc para desarrollar y darle cierre a muchas de las ideas muy innovadoras que tienen nuestros guionistas. Nosotros en el museo lo que estamos planteando es una exhibición muy moderna, con estándares realmente de punta a nivel internacional. Una parte del equipo viajó al exterior, sobre todo a Estados Unidos, donde está la vanguardia en museos de ciencia, y podemos asegurar que lo que nosotros estamos planteando está en esos niveles, está en la vanguardia mundial. Producir un atractivo único en la región que mueva la balanza, el pivot de aquellos turistas que decidan visitar el oeste argentino. Entonces saben que en San Juan se van a encontrar con cosas únicas. Una propuesta de interacción plena. Ver, caminar, escuchar, tocar. Todos los sentidos puestos en este mundo perdido. La muestra está dividida en 3 partes. Una experiencia cine, una experiencia videojuego y una experiencia que hemos denominado internet. La inmersión en la experiencia cine se logra mediante la recreación de un ambiente que resulta totalmente envolvente para las personas que están ahí. Y en la segunda parte empieza toda una cuestión muy activa para el visitante, que es esto de tocar, probar, jugar, experimentar por medio de su propio cuerpo y de la exploración del territorio que le proponemos. Una vez que termina el espacio de exhibición es cuando uno accede a esto que hemos denominado el espacio de internet. Una sala con una gran pantalla envolvente, casi 360 grados, donde todo el mundo que se acerque puede interactuar con esa pantalla. Y otro público, por ahí el infantil, el más chico, va a tener un patio de juegos donde va a poder también poner a prueba todo lo que aprendió en la exhibición. Es una pantalla LED gigante con una cámara encima. Esa cámara lo que hace es filmar a las personas que estén enfrente de la pantalla y esa filmación pasa por una computadora y le agrega la realidad aumentada. Y es el efecto de verse uno mismo que está ahí adentro. Contrario a la experiencia de inmersión, donde uno mismo se ve en una pantalla gigante adentro de un escenario, tener una tablet o un mirador virtual nos va a permitir nosotros ver el mundo a través de unos anteojos. Entonces ese mismo esqueleto nosotros a través de la tablet lo vemos con piel. En una de las salas donde está previsto mapping, por ejemplo, se ha pensado en descubrir las diferentes capas que forman a un dinosaurio, desde la piel hacia el interior, hacia la estructura ósea. Entonces el efecto es muy emocionante, además porque eso se refuerza con iluminación y con música, se convierte en un espectáculo musical, audiovisual muy impactante. Está pensado para que el factor sorpresa y la exploración espacial esté todo el tiempo presente. Analizábamos sala por sala, si la proyección iba a ser en 360, si iba a ser a 180 grados, cuántas personas deberían estar en cada una de las salas para poder ver bien, para poder oír bien, cuáles eran los grupos que íbamos a manejar. Todo eso
eso se tuvo en cuenta desde el audio, el video, las circulaciones, las dimensiones de estas circulaciones. Es pensar el entorno triásico, no desde la posibilidad de ver una película, sino de sentirse adentro de ella. Y que esa experiencia nos transporte a lo que podría haber sido el hábitat de ese animal y de ese ecosistema que estamos viendo. Conectar dos mundos, ¿no? El mundo de la ciencia, que es el mundo del conocimiento, y el mundo que está explicando y que le da todo el soporte científico y de datos a ese espacio. Pero por otro lado también una búsqueda sensorial, llegar al conocimiento a través de los sentidos. El contenido de la muestra Dinosaurios, el origen, se apoya en más de 50 años de investigación en Ischigualasto. Gracias a este valioso yacimiento podemos contar en primera persona cómo los dinosaurios aparecieron en el escenario evolutivo y por qué se volvieron una especie tan dominante. El único yacimiento en el mundo que registra justo ese momento donde aparecen y donde se han encontrado los más antiguos dinosaurios del mundo es en Ischigualasto. Y esa es la gran importancia medular de Ischigualasto. Nosotros tenemos la suerte que un alto porcentaje de los animales que se han preservado están los esqueletos completos y articulados. Toda la evidencia que tenemos en Ischigualasto, desde las rocas, desde los paleosuelos, desde las plantas, desde los mismos esqueletos y sus distintos tipos de preservación, es una evidencia certera de cómo era el ambiente donde estos animales aparecieron, evolucionaron y fueron quedando preservados hasta la actualidad. Es que no solo hay dinosaurios, sino que está representada toda la fauna que vivió con ellos. Entonces, si nosotros queremos saber por qué se originaron y por qué llegaron a dominar todos los hábitats, es muy importante saber quiénes vivían con ellos para saber qué pasó, qué evento se produjo que hizo que ellos prevalecieran sobre los demás. Van a poder saber que Ischigualasto no es un montón de geoformas bonitas y nada más. Van a poder entender que Ischigualasto es único a nivel mundial y que es interesante conocer el momento donde se desarrollan no solo los dinosaurios, que son los antecesores de las aves tan comunes hoy en día, sino también un momento en el que se desarrollan los antecesores nuestros. La exhibición permanente es solo una parte del museo. Este proyecto supone mucho más que una muestra de dinosaurios. Es la aparición en la provincia de una institución compleja que integra como nunca a la ciencia, el arte, la educación y el turismo. El diseño arquitectónico fue ideado por profesionales de la Dirección de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Contiguo al hall central se encuentra el cine de alta definición. Completan las propuestas la sala de exhibiciones temporarias, el sector de merchandising, la confitería y la sala del dinosaurio robotizado. Esta última es, sin duda, uno de los grandes atractivos del museo. El hecho de ver que un robot esté caminando y de las dimensiones que va a tener este robot, que va a tener 6,5 metros de largo, de la punta de la cabeza hasta la punta de la cola, ya es impactante. No hay algo de estas dimensiones que camine solo. Está a la altura de cualquier desarrollo de las universidades más avanzadas del mundo en ese tema. Hasta ahora llevamos más de 3.000 piezas construidas, tiene más de 30 motores. Un robot estándar tiene 3 grados de libertad, eso significa 3 motores sincronizados. Y eso es algo totalmente complejo en la industria. O sea que imagínate poner 30 motores, el grado de complejidad que tiene ese trabajo. El techo de la sala es en verdad una gran cúpula sobre la que es posible hacer proyecciones en 180 grados. Un domo que permite crear sobre nuestras cabezas magníficos escenarios envolventes. Un sistema inspirado en los mejores planetarios y experiencias de inmersión del mundo. En simultáneo con el armado de la muestra, se trabajó en los aspectos del diseño gráfico de todo el museo, como la creación de la marca,
logo y señaléctica. La palabra museo es necesaria para definir la institución. La palabra paleontológico responde a la necesidad de connotar el rigor científico y la seriedad que va a tener el museo. La palabra Ichihualás, que es lo más importante justamente porque hace referencia a la razón de ser del museo, sobre la importancia de esta cuenca que es única a nivel mundial. Este anteproyecto se consolidó a la luz de un intenso trabajo de equipo que se logró gracias al financiamiento económico del Consejo Federal de Inversiones. El gobierno aporta toda su estructura a través del edificio, el CFI aporta su financiamiento para todo lo que es el armado de la institución y la universidad aporta todo lo que es el conocimiento científico que posee a lo largo de todos estos años. Todo esto surge a raíz de una decisión política del gobernador de la provincia en encarar este proyecto, ¿no? a través de la propuesta que le hizo el Museo de Ciencias Naturales al gobierno. Hay ciudades enteras que viven gracias al turismo por medio de la cultura. Este gran sueño está hoy en construcción. Una gran institución que comienza a tomar forma. Hace 50 años el gobierno de la provincia tomó la decisión de crear el Museo de Ciencias Naturales por ley. Una visión que el gobierno decidió encarar en sociedad con la Universidad Nacional de San Juan. Este museo, en definitiva, cierra ese ciclo virtuoso donde se pone en valor 50 años de investigación científica en el país, 50 años de inversión de la Universidad Nacional de San Juan y de otros organismos científicos como el CONICET, por ejemplo. Todo eso se pone en valor con esta inversión monetaria que hace ahora y esta decisión política que toma el gobierno de la provincia de San Juan de construir este museo y de hacer una exhibición que esté a la altura de los grandes museos internacionales. Un círculo absolutamente virtuoso del que nosotros estamos orgullosos de ser partícipes y esperemos que esto sea un espejo para que acciones como esta se lleven a cabo y que esta no sea la excepción, sino que sea la norma. Ha llegado el momento de que San Juan se sume a las principales capitales paleontológicas del planeta. Es el turno de lanzar a nuestra provincia como la cuna mundial de los dinosaurios. Bienvenidos al Museo Paleontológico Ischigualasto. Eso es lo que estuvimos trabajando poco más de un año. Ya el edificio está en construcción, así que realmente a mí también se me ponía la pielcita de gallina cuando lo veía todo acumulado, así todo junto. Es como, es muy fuerte porque todos los que estábamos formando parte de ese anteproyecto no veníamos del palo, voy a usar una palabra medio por ahí desubicada en este ambiente, ¿no? Pero que no veníamos del palo de la museología, veníamos de otras experiencias, de la multimedia, de internet, bueno, y así surgió algo que es esto, el reflejo es de esto. Y lo único que nos dijo el gobernador fue: yo quiero el mejor museo de dinosaurios de Sudamérica. Y esa fue la única y que casi nada, ¿no? Condición que nos puso. Entonces nos permitió volar, nos permitió formarnos, capacitarnos. 3 personas viajamos al exterior y vimos qué había en cuanto a tecnología, qué había en cuanto a modos de contar, a teoría museológica, a desafíos a la teoría museológica, a nuevas construcciones, a respetar lo clásico. Y entonces fue como muy buena decisión del gobernador en el sentido de no traer a alguien de afuera a capacitar, sino mandarnos y capacitarnos afuera. Y digo, esto pienso en ustedes como si yo estuviera de aquel lado, ¿no? O sea que me gustaría encontrar, si voy a un congreso de algo que quiero aprender, es algunos tips o algunos reclamos que se le puedan hacer a la autoridad. Digamos, acá ya se dijo recién en la mesa, estuvo súper interesante, esto de interpelar a la autoridad acerca de qué queremos hacer y de modos de hacer y entusiasmarlos también a ellos. Si nos dan los tiempos, a mí me gustaría contarles un poquito cómo esta banda de intrépidos se les ocurrió armar un museo de cero, porque no estaba ni el edificio siquiera,
Entonces alguien dijo hoy que era muy complejo armar un museo, y acuerdo con eso, porque hay que tener en cuenta muchos frentes, desde la marca, desde la misión, desde el público objetivo, desde la experiencia, si se guiona o no se guiona y se deja libre, qué pasa con los turistas, qué pasa con la camioneta 4x4 del tipo que la dejó en la puerta y tiene miedo que se la rompan, entonces la seguridad también viene a ser un problema. Digo, son muchas variables para combinar en una sola experiencia de 1 hora, hora y media de visita. Entonces, yo les cuento cómo se organizó el equipo. Lo que hicimos para el anteproyecto fue pensar el museo como espacio, por un lado, el museo como institución, por otro lado, como otro gran capítulo, y otro gran capítulo fue el museo como exhibición permanente. ¿Por qué hago esa disquisición entre estas tres cosas, ¿no? Porque el museo como espacio nos supuso pensar en que no era solo la exhibición del museo, sino que el museo tiene otras partes, otros satélites y otras dependencias que funcionan muchas veces independientemente de la vida de la exhibición, donde el museólogo está concentrado en eso, pero pasan muchas otras cosas. Entonces, como espacio teníamos el microcine, la confitería, el espacio de merchandising, la sala de exposiciones temporarias, qué va a ir ahí, quién viene, a quién invitamos, con qué criterio, y por supuesto la exhibición permanente, pero eso está como en una parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que ese microcine que estaba ya planteado podía ser el gran referente de San Juan de cine científico. Usar eso no para pasar cualquier cosa o que se use cuando lo piden, sino crear una agenda de difusión científica con cine científico que no viene nunca a la provincia, que solo va a algunos lugares puntuales en el país. Entonces, crear la agenda para crear la necesidad y reclamar a la autoridad que ponga y que consiga, que compre, que no sé, que gestione y consiga traer contenido a ese museo, a ese microcine. El merchandising, por eso se nos ocurrió también que trabajara de manera independiente, que tuviera una puerta al exterior y que alguien que quisiera comprar dinosaurios o lo que fuera, un regalo para otra cosa, no necesariamente tenga que entrar a la exhibición y demás, se puede tentar, pero que venga y lo use como una tienda de regalos también, ¿no? Porque eso al cabo nos potenciaba como institución para obtener recursos. Esto es lo que nos permitió pensar el museo como espacio de intervención urbana, porque también va a estar en un parque que va a integrar a otros museos, y entonces eso nos llevó a pensar en lo otro, en lo que viene ahora, el museo como institución. El museo como institución, digamos que tiene la misión en sí mismo del museo, pero también tiene la extensión a la sociedad y la relación con otros museos del mismo parque donde vamos a estar nosotros, de la misma ciudad, de la misma provincia, y entonces cómo entablar una serie de diálogos a partir de nuestro museo, que es de dinosaurios. O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, algunos pueden hacer conexiones entre dinosaurios, Casa de Sarmiento, o dinosaurios y el museo de ciencia que va a tener, astronomía. Ojo, dije lo de dinosaurio, pero no por... A ver, aclaremos, porque si no queda... No lo dije por eso, sino que, digo, ¿cómo relaciona uno una cosa tan... de un pasado tan lejano como los dinosaurios con cosas actuales? Por ejemplo, la Casa de Sarmiento. Y bueno, sí, tiene que haber, porque Sarmiento era un entusiasta de la minería, y hizo mucho por la minería, y en San Juan la paleontología se desarrolla a partir de la minería. Es decir, nadie empezó a indagar en la provincia buscando dinosaurios. Estaban buscando carbón para las minas para hacer acero en la Primera Guerra Mundial. Es decir, de ahí viene la historia paleontológica. Entonces, es muy fácil, si uno conoce la historia y arma historias interesantes, historias audiovisuales, historias vivenciales, se me ocurre unir con un recorrido donde se van describiendo esas claves el Museo Paleontológico con la Casa de Sarmiento, y enterate cuál es la conexión en el camino, porque hay conexión.
o con el Museo de Ciencias, que va a tener una mirada muy fuerte con la astronomía, porque San Juan, no sé si ustedes saben, pero también tiene en Barrial un observatorio muy importante, uno de los más importantes del Cono Sur, dedicado a la observación astronómica. Entonces, dinosaurios y astronomía también están conectados. No se olviden que los dinosaurios se borraron del planeta por la caída de un meteorito. Sí, ahí hay una pregunta. No, y Sarmiento crea casualmente el Observatorio Astronómico en Córdoba. Mira, te das cuenta cómo empiezan a aparecer vínculos que son, esa sensibilidad es la que nosotros por ahí buscamos generar en el equipo, estar muy presentes en la conversación de lo que traía cada uno, como estábamos aprendiendo haciendo, nos pasó eso. Y una de las cosas más lindas que nos pasó fue cuando pensábamos en la extensión a la sociedad, cómo hacerlo. Y algo que aprendimos mucho ¿se escucha? Ah, ¿hay una pregunta ahí? Ah, ok. ¿Han pensado? Porque yo veo, me encantó la idea, está espectacular, pero hay algo que yo no he escuchado y como bibliotecaria que soy, me interesa. ¿Hay algún espacio para una biblioteca especializada? Sí, hay porque espacio. No lo he visto, por eso te pregunto. Claro, no, sí, hay en esta suerte de espacio de internet que yo te decía que hay una gran pantalla en la que se puede profundizar con la información e ir tan profundamente como uno quiera. Ahí tenemos pensado una biblioteca de material, por supuesto que tenga que ver con los dinosaurios, ¿no? Sí. Mucho de eso va a estar virtualizado porque no vamos a tener tanto espacio. Al cabo queremos hacer tantas cosas que nos quedó chico el lugar, cuando al principio nos abrumaba. Pero ya llego ahí, si me tienen un poquito de paciencia, yo sé que deben haber 10.000 preguntas, pero me gustaría terminar así. Gracias. No, gracias a vos por participar y preguntar. Decía que el tema de la extensión, y eso tiene que ver con lo que vos estabas diciendo, era muy importante para nosotros. Nos dimos cuenta que el museo no está bueno que el museo esté cerrado. El museo tiene que ser la gente, lo hacemos entre todos al museo. Entonces, algo que el equipo que viajó al exterior vio mucho es que en Estados Unidos se usa mucho el voluntariado de la gente ya jubilada para que asista como experiencia humana la visita al museo. Es decir, es muy grato que te reciba alguien, que alguien te explique y te diga, para allá está el guardador de ropa, si tenés calor, para allá está el merchandising, para allá es la exhibición permanente. Está muy bueno y es un servicio que muchas veces no se tiene en cuenta y que las personas jubiladas encuentran en eso una misión de colaborar, de asistir, que muchas veces se sienten desplazados de la vida laboral. Entonces, por un lado, vamos a tener nuestro programa de voluntariado mayor y también vamos a tener un programa que lo bautizamos de alguna forma los rompeportones. ¿Quiénes son los rompeportones? No sé si en otros lugares también se usa esa palabra. Acá los rompeportones son unos petardos, unos explosivos que se tiraban contra la pared, hacían un gran estruendo y de ahí que rompían los portones. Entonces nosotros queremos convocar a gente muy joven, cuando estoy diciendo gente muy joven, de 10 a 16 años, a que sean nuestros asesores en el museo, que puedan rompernos la cabeza nosotros con ideas súper originales y que nos cambian el punto de vista. Y tenerlos como, digamos, promoverlos como asesores. Si vos te gusta la ciencia en tu escuela y no sé qué, hacer un concurso y seleccionarlos. Y que sean ellos los que nos rompan la cabeza a nosotros, nos rompan los portones, porque eso va a hacer que la institución tenga que salir a buscar a su público, ¿no? No esperar a que venga, sino también salir a buscarlo. Y cuando dijimos eso nos dimos cuenta que también podíamos tener un programa del museo en la calle. Es decir, sacar nuestro museo y nuestra experiencia a lugares donde normalmente no llega, porque no se conoce, porque no atrae, porque lo que sea, pero nosotros estar ahí. ¿Qué más? Luego fue el museo como exhibición permanente, es decir, más allá de todo esto que es... ¿De qué va nuestro museo? Nuestro museo va de los dinosaurios más antiguos del planeta. Por eso es que se intenta ubicar a San Juan como la cuna mundial de los dinosaurios. Eso es algo que la mayoría de los sanjuaninos siquiera conoce, que acá se encontraron los dinosaurios más antiguos de todo el planeta. Entonces, ese museo puntualmente, que va a estar funcionando al lado del museo de la universidad,
no va a tener fósiles. Entonces, porque los fósiles, el repositorio de fósiles y el cuidado de fósiles está en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan y va a seguir estando ahí. No, o sea, el nuevo museo no viene a quitarle nada al otro, sino que viene a completar la oferta. Están separados 45 metros uno de otro. Entonces, todo el patrimonio, lo que es patrimonio, piezas que tienen 220 millones de años, imagínense lo que eso significa, o sea, casi que no entra en la cabeza. La cultura tiene 50.000 años y estamos hablando de 220 millones de años. O sea, es muy fuerte cuando uno lo mira en perspectiva. Todo eso va a seguir estando en el otro museo. Nuestro museo es objetual, pero es objetual de recreaciones hechas a partir de los fósiles. A partir de los fósiles se reconstruyen los esqueletos, a partir de los esqueletos se reconstruye cómo podría haber sido ese animal en vida, y esas esculturas, que son muy bonitas, muy llamativas, es lo que nosotros tenemos en el museo. Es decir, que es un museo de puesta en valor, digamos, pero no es de piezas, que las piezas en sí mismas tengan el valor de la historia, sino que son reconstrucciones. No sé eso cómo entraría en la teoría de la ruina, porque es como algo... bueno, en fin, no soy teórico, así que no me voy a meter en ese berenjenal. Pero quiero decir que nuestra experiencia de visita era con muñecos, si queremos ponerlo hablando mal y pronto. Muñecos que representan a los dinosaurios. Entonces, pero también hablaba de evolución. Y entonces dijimos, ¿y qué tal si para el guión de la exhibición permanente no usamos el criterio de evolución, pero de una forma escondida, sin ser obvios? Entonces dijimos, bueno, los museos de ciencia históricos, tradicionales, arrancaban con dioramas, digamos, cuando querían mostrar la vida exótica de algún lugar, apelaban a los dioramas. Los museos de ciencia, estoy hablando del siglo XIX. Y es una técnica muy bonita, porque ¿qué es un diorama? Es poner el animal taxidermizado con el fondo que tenían, digamos, representando el ambiente al que pertenecía ese animal. Entonces dijimos, vamos a arrancar con esa idea del diorama clásico. Entonces nuestros muñecos, nuestros dinosaurios van a estar en el entorno triásico y van a estar representando el triásico. Pero a la vez vamos a ir planteando la evolución de ese lenguaje museístico. Es decir, empezamos con un diorama clásico, lo más cercano a lo clásico que se pueda, pero a medida que la gente va avanzando en ese diorama se anima. Entonces los fondos empiezan a ser animados, hay una sala donde transcurre una línea de tiempo, entonces desde un atardecer se pasa a un anochecer, y eso, esa experiencia envolvente de la que hablaba el video, ¿no? Están las piezas ahí, pero cambia el entorno, cambia la hora, y eso es muy bonito también en Chigualasto, y Chigualasto es totalmente distinto dependiendo de la hora que vayan. Y pensamos esa evolución como último punto de la evolución, hologramas. Es decir, que ¿por qué pensamos en hologramas? Porque los primeros dinosaurios eran bichitos de este tamaño, eran bichitos poquito más altos que un gato y de este porte. Y de esos animales tan pequeñitos, evolucionan moles que no entrarían ni siquiera en el edificio en el que estamos. Entonces la idea era mostrar con hologramas cómo esto empieza a crecer por evolución, no ese animal, sino que hay toda una explicación que hace que eso sea técnicamente correcto, explicarlo así, hasta tan grandes que no entrarían en el edificio donde estamos. Entonces, arrancamos con el diorama, seguimos en el lenguaje de diorama, pero hay una evolución constante del lenguaje de diorama hasta ese punto donde lo holográfico ya es como experiencia es fuerte. Yo, no sé, nosotros en el viaje al exterior pudimos tener una experiencia holográfica y fue, wow, ¿qué es esto? Qué interesante como modo de contar. De ahí pasamos a la experiencia de videojuego que le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una interacción de algo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos y el visitante usa y experimenta con su cuerpo y explora el lugar y recorre y usa todas sus inteligencias, ¿no? Y al cabo de eso, que eso también va evolucionando, lo voy acortando porque ya estamos en tiempo, eso también va evolucionando, y lo último de esa experiencia es la posibilidad de interactuar con botonera con una experiencia de mapping sobre un animal muy grande, un prosaurópodo de casi 20 metros de largo, en el que pulsando distintos botones se puede ver
cómo era su esqueleto, y se ve el esqueleto nada más, esa es la magia del mapping. Se aprieta otro botón y se ve su sistema digestivo y cómo es el tracto y qué pasaba con las piedras que tragaban para ayudar a moler el alimento. Finalmente, bueno, la piel y las distintas posibilidades de pieles que podría haber tenido. Y de ahí se pasa a la experiencia Internet. ¿A qué hace referencia lo de Internet? A que co-creamos. O sea, en ese punto el visitante se vuelve un co-creador de la exhibición. ¿Por qué? Lo invitamos a que, primero, que se meta hasta donde quiera en nivel de profundidad. Y segundo, que genere con nosotros otras posibilidades de interpretación en un punto que en la paleontología es muy opinable, que es el look like, digamos, la vista final del animal es una recreación artística, al fin y al cabo, nadie vio vivo un dinosaurio. Así que ese final los podemos invitar a nuestros visitantes a que nos ayuden a imaginar cómo creerían ellos que eran. Entonces, que se deben su propia creación de dinosaurio y que a la vez vamos generando una imagen creada entre todos de los dinosaurios sanjuaninos, de cómo era la vista final. Así que bueno, eso era más o menos tirarles algunos tips acerca de cómo nos habíamos organizado nosotros en la búsqueda, siendo gente que no venía de la paleontología, de la museología. Y bueno, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco mucho.